Hace 5000 años aproximadamente, la caña de azúcar ya era cultivada y utilizada como planta alimenticia. Las fuentes históricas coinciden que fue en Nueva Guinea, también conocida como Papúa, que tuvo su origen, una isla en Oceanía cercana a Australia. Luego se expandió a la región de Borneo, Sumatra e India. Hay registros que hace 4500 años ya existía en China. Los antiguos griegos y luego en la Roma imperial la conocían como miel de la India. De hecho, el término deriva del sánscrito sácara, que quiere decir dulce. El sánscrito es una lengua indoeuropea para textos sagrados y cultos del brahmanismo, religión politeísta originaria de la India, escritos entre los siglos XV y X a.C. De sácara descienden el griego sajarón y el árabe zúcar, de donde procede el término castellano utilizado ya a principios del siglo XIII, es el origen de la palabra azúcar. En el siglo VI, los persas comerciaban con azúcar refinada y cristalina en un procedimiento aprendido de los chinos, tanto del azúcar blanco así como del azúcar moreno. Del mismo modo, en el siglo IX se vendía en Egipto como producto exclusivo, y esa exclusividad se mantuvo durante siglos. Los españoles, a la cabeza de Cristóbal Colón, trajeron la caña de azúcar desde las Islas Canarias a lo que hoy es América alrededor del año 1500, y en Santo Domingo estuvieron las primeras plantaciones, de donde saltó al resto del Caribe. El producto se obtenía exprimiendo la caña entre cilindros de hierro. Después el jugo se calentaba y se purificaba adicionando cal. Finalmente, pasando de caldera en caldera, se la hervía varias veces hasta quedar convertido en pasta, lo que hoy llamaríamos chancaca, panela, panocha o empanizado, dependiendo en qué región del continente se encuentre. Algunos registros relatan que se llegó a pagar por un quintal de azúcar, es decir, 46 kilos, una cantidad de dinero suficiente para hacer frente a la comida de una familia de clase media durante un año. El cultivo de caña de azúcar, al ser intensivo en mano de obra, también fue sinónimo de esclavitud. Los cañaverales de las Américas fueron testigos de páginas oscuras en el propósito de la expansión de los cultivos de caña. Aún así, con esas consideraciones, el azúcar fue la primera materia prima en ser comercializada a gran escala en el mercado internacional. Según estudios históricos, en el Virreinato del Perú en el siglo XVI habían varias zonas productoras de azúcar, de las cuales eran Quito, Arequipa, Paraguay y Argentina, como zonas secundarias de producción Cusco, Abancay, Vilcabamba. En Charcas existía producción de azúcar en muy baja escala en Santa Cruz y en La Paz, donde en 1587 existían ya 8 trapiches azucareros en las zonas yungueñas. En el caso de Santa Cruz, se cree que su fundador, el español Ñuflo de Chávez, trajo en su morral semillas de caña de azúcar. Las sembró y al año siguiente el cultivo había prosperado. A partir de entonces sería vital para el desarrollo de la cultura productiva de esta región de Bolivia. La caña de azúcar se inicia con la fundación de Santa Cruz. Hablar de la fundación de Santa Cruz o hablar de la historia de Santa Cruz está necesariamente ligada a hablar de lo que es la caña de azúcar. O sea, ambos vienen de la mano. Ñuflo de Chávez fue el primero en traer la caña de azúcar hasta esta región. Santa Cruz es la primera región productora de azúcar en todas las regiones del Río de la Plata. En Asunción no se hacía en Buenos Aires, se hacía en Santa Cruz. Y ese es un gran hito histórico. No solamente eso, sino que el año 1568, cuando ya Ñuflo de Chávez se muere, fallece, Juan de Garay, que era un ayudante de la fundación de Santa Cruz con Ñuflo de Chávez, se va a Paraguay, o sea, se va a Asunción, pero él se lleva un maestro azucarero cruceño para que enseñe a hacer azúcar en Paraguay. La actividad industrial azucarera en Bolivia se inicia en 1941. Entonces ya existían en el departamento de Santa Cruz alrededor de 3000 hectáreas cultivadas de caña de azúcar. Con ella se producía azúcar baya o negra y alcohol. Fue en 1944 cuando se fabricó por primera vez el azúcar blanca cristalizada. Santa Cruz cuenta con 5 ingenios productores: San Aurelio, La Bélgica, Guavirá, Unagro y Aguaí. En Tarija funciona el ingenio Bermejo y en La Paz opera la empresa azucarera San Buenaventura.
La caña de azúcar se convirtió en la madre de las industrias. Cuando ya los cruceños se vinieron aquí a formar cuerpo con los lorenceños, los cultivos de caña de azúcar empezaron a expandirse y a expandirse cada vez más, y se expandieron cada vez más al norte, buscando las lluvias. Y que Monteguarnes, para el lado de Montero, para el lado de Minero, cada vez más al norte porque buscaban las lluvias. La zona geográfica es muy interesante. ¿Por qué? Porque está entre el río Piraí y el río Grande. Es una Mesopotamia, yo le llamo la Mesopotamia cruceña por la humedad. Y es un lugar muy rico para el crecimiento de la caña de azúcar. Ahí surgen las grandes empresas, las grandes haciendas. Pero no solamente eso, sino que también las haciendas cruceñas le dan otro valor a la producción cruceña, sino que también le confiere la identidad al cruceño. Hoy en los campos de Bolivia aún se practica la molienda artesanal de caña para producir jugo, miel o chancaca. Actualmente los dos principales países productores de caña de azúcar son Brasil e India, que producen en conjunto el 59% del total mundial. Solo Brasil, con 737 millones de toneladas, genera más del 40% de la producción global. Sumado a China, son los tres países responsables de producir 2/3 de la caña de azúcar en un área de casi 15 millones de hectáreas. Hoy en casi todos los países de América se cultiva e industrializa la caña, generando miles de fuentes de empleos, toneladas de azúcar y una gran cantidad de derivados. A partir de ahí, el azúcar está presente en nuestras vidas todos los días, para endulzar un café o preparar pasteles, postres, bebidas, etc. De la caña también se obtiene alcohol, y de los residuos de la caña, es decir, del bagazo, se produce alimento balanceado para animales, e incluso de la ceniza del bagazo se produce abono. Pero ¿sabía usted que de la caña de azúcar, específicamente del bagazo, también se puede generar electricidad? Las montañas de bagazo picado se convierten en kilovatios de potencia. ¿De qué se trata esto? Veamos. Hoy visitamos el ingenio sucroalcoholero Guavirá en la ciudad de Montero, en el norte de Santa Cruz, para conocer cómo se genera electricidad a partir del bagazo de caña. Nos adentramos en esta maraña de acero por doquier para intentar explicar este proceso industrial. Todos los ingenios azucareros que producen azúcar en base a caña de azúcar tienen el bagazo de la caña de azúcar residual. Entonces lo usan como combustible para todos sus procesos energéticos. Entonces los ingenios azucareros, a partir de un cierto tamaño, se autoabastecen de energía en base al bagazo de caña. Y a partir de otro tamaño más grande ya tienen exceso de producción de bagazo, y entonces buscan una manera productiva de utilizarlo. La manera productiva más sencilla es ampliar la generación de electricidad, que ya no sea solo para autoconsumo, sino también para venta de electricidad a las redes eléctricas. El comienzo de operaciones de Guavirá Energía en octubre de 2007 ocurre como un proceso natural de expansión del ingenio a partir de la gran cantidad de bagazo que se acumulaba en sus predios. En 2007 ya se tenía previsto que el ingenio iba a crecer en 50% en 2009. Entonces en 2007 se creó la empresa generadora Guavirá Energía y se instaló la planta generadora con el mismo nombre, para utilizar el bagazo residual, el bagazo excedente, para producir electricidad para el sistema interconectado nacional. Todo comienza en los cañaverales del norte de Santa Cruz. Posteriormente, los camiones de centenares de productores de caña hacen fila en las puertas del ingenio, esperando su turno para entregar su producción. Cada chata o camión entrega entre 10 a 15 toneladas. El ingenio Guavirá procesa alrededor de 20.000 toneladas por día. Es decir, alrededor de 1.500 camiones ingresan cada 24 horas durante la época de zafra, de mayo a octubre, generando más de 5.000 trabajos indirectos, además de los 1.200 directos. Luego de un proceso de testeo aleatorio a los palos de la caña
Para fijar su calidad y por ende su precio, la caña es depositada en estos niveladores y posteriormente picada en trozos de 1 centímetro para luego ser introducida en el trapiche. Un proceso de molienda de 5 etapas que comienza y termina en pocos minutos. La primera es exprimir la caña virgen y 4 moliendas más, agregando agua para extraer hasta lo último del jugo. A continuación, el bagazo es enviado a los depósitos residuales, convertido en montañas de polvo meloso. Más o menos una tonelada de caña tiene 300 hasta 330 kilos de bagazo, porque el proceso de producción de azúcar y alcohol es que se toma la caña, se la pica, se la exprime, se extrae el jugo, que es un 70% del peso de la caña, y queda el bagazo, que es el sólido, la fibra sólida, que es un 30% más o menos. Del trapiche, el jugo de caña es enviado a la fábrica, donde se evapora el agua para convertirse en una miel. Esa miel es cocida hasta cristalizarse, para dar como producto final el azúcar. Las mieles que no se cristalizan pasan a la destilería para ser fermentadas y convertidas en una especie de vino, el cual es destilado para extraer el alcohol. Del trapiche sale el bagazo con un 50% de humedad, que es prácticamente seco, y va directamente a las calderas de vapor, donde se produce el vapor que mueve absolutamente todas las máquinas del ingenio. Ese vapor de alta presión mueve los rodillos de los trapiches y mueve los generadores eléctricos, mueve bombas de agua también, todas esas accionadas por turbinas. Las turbinas que utilizamos son turbinas de contrapresión, que se llaman, a las cuales se le inyecta vapor de alta presión y sale vapor de muy baja presión, pero con buena temperatura todavía, unos 130 grados. Y ese vapor sirve para los procesos térmicos del ingenio, para calentar cosas. Por ejemplo, la evaporación del jugo de caña se realiza con ese vapor. Con ese vapor se calienta el jugo y se va volviendo miel. En la destilería, para calentar el vino y que hierva el alcohol dentro del vino y se separe, también utilizamos el vapor de escape de las turbinas para ese proceso térmico, ¿no? Entonces, en los ingenios azucareros se utiliza la caña de azúcar al 100%. Por ejemplo, en las calderas se utiliza el bagazo, como decía, y sale la ceniza. La ceniza es un abono, se utiliza como abono, ¿no? El bagazo tiene otros usos también. Por ejemplo, producimos alimento balanceado para ganado, en ración total. Y también se mezcla con la ceniza para producir abono. Y como parte de ese proceso virtuoso, sin desperdicios, del bagazo se produce la energía que sirve para mover todo este gran ingenio. Y aún sobra energía para entregar al sistema interconectado. El bagazo se introduce en las calderas de vapor, que una caldera de vapor es como tener una cocina a leña con una caldera de agua, ¿no? El bagazo es la leña que entra en la cocina, se produce el fuego, ese fuego calienta un cilindro donde está el agua, es un cilindro gordo que soporta alta presión, y el agua caliente se va calentando hasta 400 grados y ahí se produce el vapor. Y ese vapor, con esa temperatura y la presión que tiene, que son 42 bar, se conduce a las turbinas y se inyecta a las turbinas. Las turbinas son prácticamente un eje con palas que reciben el vapor y esa fuerza del vapor hace girar la turbina. Los turbogeneradores de Guavirá Energía reciben el vapor del ingenio Guavirá para convertirlos en electricidad. En esta central tenemos la casa de máquinas donde están los turbogeneradores, los cuales reciben el vapor desde el ingenio Guavirá, y aquí en los turbogeneradores convertimos ese vapor o la energía de ese vapor, la energía mecánica de ese vapor, en energía eléctrica para el ingenio y para el sistema interconectado.
La central eléctrica es básicamente la casa de máquinas, una sala de control y una subestación elevadora donde elevamos el voltaje de generación, que es de 13.800 voltios, hasta 115.000 voltios, que es el voltaje de transmisión. Tenemos, además de la subestación, una línea de transmisión que nos conecta con la subestación más cercana del sistema interconectado, que es la subestación de CRE en Montero. Nuestra línea de transmisión tiene 7 kilómetros de longitud y atraviesa toda la ciudad de Montero. Toda esta infraestructura fue construida entre el 2006 y el 2007 y fue puesta en marcha en octubre del 2007. Con un turbogenerador, Guavirá Energía produce 16 megavatios que son para el funcionamiento del ingenio. Y con un segundo turbogenerador genera 21 megavatios que son vendidos a la red eléctrica nacional. La energía que sale del cuarto de máquinas para el ingenio es reducida a media tensión para ser distribuida de acuerdo a los requerimientos del complejo industrial. Los megavatios para el sistema nacional son canalizados a esta subestación y a partir de ahí al sistema. La energía que produce Guavirá alcanza para abastecer a toda la jurisdicción de Montero, o lo que es igual, 120.000 personas. Produce 65.000 megavatios hora en su época de zafra de mayo a octubre. El resto del año las máquinas paran e ingresan en mantenimiento amplio y preventivo, y el ingenio en esa época compra energía del sistema. Si bien este es un proceso de diversificación del ingenio, aún no es un negocio atractivo, debido a que la energía en Bolivia tiene precios subvencionados. Otros dos ingenios que producen energía a partir del bagazo son Unagro y Aguaí, también en Santa Cruz, cada uno con 26 megavatios. No es un negocio atractivo, por eso no se hace, por eso no hay muchos privados que inviertan en generación de electricidad, porque no es un negocio atractivo. Y desde hace años venimos señalando esto y pidiendo a las autoridades que estudien una política de Estado para incentivar a estas energías renovables, ¿no? A pesar de que en este momento el sistema eléctrico tiene un exceso de generación por las inversiones en plantas a gas que se hicieron en los años pasados, se necesita mucho más energía renovable. Actualmente estamos, de la energía que se produce para el sistema interconectado, 60% es térmica, o sea, en base a gas natural, y solamente 40% es renovable. Eso debe subir, por lo menos debe llegar a 60 o más por ciento la energía renovable. Entonces necesitamos incrementar esto. Y el Estado puede captar este tipo de proyectos del sector privado sin necesidad de hacer inversiones si simplemente licita el requerimiento, ¿no? Claro. El Estado podría decir, ok, el siguiente año o en 2 años voy a requerir 100 megavatios renovables, ¿quién me ofrece qué cosa y a cuánto? Y asignarlo, exacto, y asignar o dar la concesión exactamente al mejor postor. Eso es lo que se hace en todos los países del mundo ahora. La generación de electricidad a partir del bagazo de caña parece tener amplias perspectivas. Con la apertura del mercado del etanol, el alcohol combustible, se necesitará más caña para producir más alcohol combustible. Eso quiere decir que habrá más bagazo para producir más energía. Dependerá de los aspectos legales y de cómo el mercado de la energía renovable responda para que se pueda expandir los cultivos de caña y al mismo tiempo generar energía a partir de los desperdicios de los cultivos industriales, como la caña de azúcar.